Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente para poder seguir estudiando con todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que realizamos todos los días. Una hora de comunión con Dios, una hora de estudio de la palabra de Dios, pero un estudio que pueda ser actual, una verdad presente para este tiempo actual, un mensaje que Dios ha dispuesto para estos últimos días. Podemos decir, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Cristo nuestra justicia, salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo, que realmente lleva a una vida de santidad, a una vida de obediencia, a una vida de justicia, para que se cumpla la Escritura en el creyente, el justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 471 de esta serie, de el mensaje principal, central de la Biblia, el plan de salvación, una salvación completa del pecado que Dios ha provisto a una vida cristiana de obediencia y una vida llena de las obras de Dios en el hombre. Este mensaje que estamos estudiando durante este tiempo de gracia es un mensaje que tiene el poder de Dios. Es un mensaje que cambia vidas. El creyente que llega a comprender este mensaje, su vida nunca será la misma. El Espíritu Santo que Dios ha dispuesto para hacer realidad este mensaje, para que el creyente pueda experimentar, comprobar la vida cristiana, el Espíritu Santo está dispuesto a crear en el ser humano un nuevo hombre, porque Dios es un Dios creador. De tal manera que el creyente pueda comprender que en su vida religiosa anterior estaba equivocado. Así como el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 cuenta la historia de su vida religiosa antes de Cristo. Y eso nos comprueba que un religioso, uno que profesa el cristianismo, puede ser religioso, pero sin la justicia de Cristo en el corazón, en la mente, en la vida. A eso se llama una religión legal, una religión en vida carnal con naturaleza humana, donde el creyente ha tratado de injertar la verdad en un corazón natural egoísta. Y si ha sido así, habrá ciertos cambios, ciertas mejoras, ciertos remiendos en el carácter, en la vida, pero nunca podrá llegarse a una transformación total. Nunca podrá verse el cambio completo y nunca se podrá demostrar el carácter y la vida de Cristo en los creyentes. El plan de salvación es comenzar en una forma real, podemos decir, en el nuevo nacimiento. Recibir
la vida de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad. Y tener la mente de Cristo y tener la fe de Jesús. Y vivir como un justo por fe, pero justo en vida espiritual, en la vida de Cristo. Santo en vida espiritual, en la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Y con un carácter perfecto, porque el carácter perfecto se recibe en el nuevo nacimiento como una herencia. Así como los seres humanos, engendrados de carne y sangre, heredamos naturaleza pecaminosa. Pero el que nace del Espíritu hereda y nace con naturaleza divina, el hombre interior, el hombre espiritual. O en otras palabras, Pablo dice, Cristo tiene que ser formado dentro de nosotros, la esperanza de gloria, la vida de Cristo. A eso se llama justificación por la fe. Una vida de cristiana de victoria sobre el pecado, victoria sobre el mal carácter que tenemos y victoria sobre todas las ataduras o esclavitudes del mundo que no nos dejan ser siervos de Cristo para iluminar el mundo con la justicia de Cristo. Necesitamos entonces seguir estudiando para comprender cada vez más claramente este Evangelio de salvación. Cada día necesitamos una nueva noticia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios que la mensajera del Señor, Helena Hartnott de White, presentó en el Congreso de Minneapolis en 1888, hace 133 años. Y este mensaje fue rechazado por el pueblo adventista. Y hasta hoy, los adventistas que se han dividido en miles y miles de iglesias, grupos, ministerios, todavía este mensaje no se recupera. Porque el día que se recupere este mensaje en una forma completa, todos los cristianos que acepten este mensaje realmente recibirán esa nueva vida de Cristo. Cristo nuestra justicia, y comenzará el mundo a iluminarse con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo reproducido en sus seguidores, en la obra médico-misionera, como Jesús trabajaba en este mundo hace 2000 años, el mismo trabajo realizará el que acepta este mensaje. Por eso es importante seguir estudiando. Y ya muy pronto comenzaremos a estudiar cómo los mensajeros, el pastor Alonzo T. Jones y el pastor E.J. Wagoner, este mismo mensaje presentaron y lo enfocaron desde otros puntos de vista. Pero el objetivo es el mismo: salvación del pecado a una vida de santidad para iluminar el mundo con la luz de la justificación por la fe. El mensaje de la justicia por la fe en relación con la ley debe ser estudiado. La ley es inseparable de Cristo y Cristo no se puede separar de la ley. Por eso hemos estudiado ya hasta aquí acerca
del papel de la ley, la función de la ley, el objetivo de la ley, el uso de la ley. Y hemos estudiado también el mal uso de la ley, la mala aplicación de la ley, lo cual es maldición. Pero cuando la ley se utiliza correctamente, es una bendición porque nos va a llevar a Cristo para ser justificado. Ahora vamos a comenzar a estudiar acerca de la justicia de Cristo. Vamos a tratar de investigar, de escudriñar todo lo que Dios ha revelado por medio de una de las siervas, Elena White, lo cual ha dejado escrito en los libros, en sus mensajes. Y nosotros necesitamos rescatar ese mensaje para comprender realmente qué es la justicia de Cristo. Porque ella escribe en Materiales de Elena White de 1888, página 141, dice: ha habido tantos discursos desprovistos de la fragancia de los méritos de Cristo y su justicia, que el Evangelio, como ha sido predicado, no convence ni convierte almas. Se ha predicado, dice, un mensaje que no convierte almas y no convence para renunciar el mundo ni hacer una entrega completa para el nuevo nacimiento. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Podemos detenernos sobre la punición de cada pecado y el horror de la punición infligida al culpado, pero eso no irá a ablandar ni subyugar el alma. Lo que el pecador necesita es Cristo, nuestra justicia. Entonces ahora vamos a ver, en 1888, la mensajera del Señor estaba presentando que la condición para poder volver al cielo, la condición para tener la vida eterna, es la misma. Dios no cambia. Dios exige, pide perfección, santidad, justicia, pureza, rectitud. Porque si la vida eterna se diera con otra condición, con condiciones menores a esas, peligraría, dice, la vida en el cielo otra vez. Otra vez el pecado malograría la vida de Dios y la vida del cielo. Por eso la salvación requiere perfección, santidad, justicia, rectitud, consagración. Y vamos a comprobar esto en los mensajes que Elena White presentó. Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 72. Dice así: ustedes tienen que tener una buena comprensión del Evangelio. La vida religiosa no es una de tinieblas ni de tristeza, sino de paz, de alegría, juntamente con dignidad cristiana y santa solemnidad. Tenemos que llegar, dice, a comprender el Evangelio en su plenitud, en su verdadero significado. En otras palabras podemos decir, aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo, ser cristiano, no es vivir una vida de tinieblas, de tristeza, de
de todos los agobiados por todos los males de este mundo, y aún vivir pecando todos los días. Pero alguien dirá, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo guardo el sábado, dirá alguien. Pero debemos preguntarnos si así estamos cumpliendo la palabra de Dios o la ley de Dios. Pero cómo vivimos en este mundo de pecado, de maldad, de violencia y de toda clase de males que se está desatando hoy en día en el mundo. ¿Vivimos felices? ¿Vivimos en paz? ¿Tenemos una vida cristiana digna? ¿Vivimos como Cristo? ¿Vivimos en santa solemnidad? ¿Somos santos? ¿Santos como los apóstoles, como los patriarcas, como los profetas? Si es así, eso indica que hemos comprendido el Evangelio. Pero si solamente externamente estamos evitando de no transgredir la ley, pero nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras palabras están mal, entonces eso quiere decir que todavía no hemos comprendido el Evangelio. No somos, dice, animados por nuestro Salvador a acariciar dudas y temores y angustias. Eso no trae descanso al alma y debe ser reprendido en vez de ser alabado. Podemos tener alegría inexpresable y estar llenos de la gloria, es decir, llenos del carácter perfecto de Cristo. Tenemos una obra mucho más solemne, descansando sobre nosotros para predicar el Evangelio de Cristo que lo hemos imaginado. Si tenemos la verdad habitando en el corazón, creceremos a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Quién es la verdad? No es solamente saber la teoría de la verdad, la Biblia, ni la letra de la ley, que es la verdad, sino necesitamos la verdad original, la verdad real, la fuente de la verdad. ¿De dónde vino la verdad? ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene la ley? Viene de Cristo. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué decía? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene que vivir, habitar en nuestro corazón. La letra no puede vivir porque no tiene vida. La ley no puede vivir, habitar en nuestro corazón porque la ley no tiene vida, es letra muerta, dice Pablo. Pero la letra muerta, que es la ley, la palabra también que no tiene vida, que es la Biblia, cumple su función. Es un medio que Dios ha dispuesto para llevarnos a Cristo. Y Cristo tiene que habitar, vivir en nuestro corazón. Ahora sí, creceremos, dice, en santidad, en el carácter de Cristo, hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Entonces, cristianismo, el Evangelio, es vivir una vida de santidad, que es la vida de Cristo. A eso se llama vivir en la justicia de Cristo, recibir la justicia imputada o la justicia atribuida. Es un regalo, es un don, es el mayor milagro que puede
ocurrir en nuestra vida en un momento dado por fe y gracia. En Materiales de Elena White de 1888, página 79, dice: ¿cuál es nuestra obra aquí? Tenemos que hacer la obra tal como Cristo la dejó. Un verdadero cristiano hace las obras de Cristo tal como Jesús dejó, y Jesús dejó el ejemplo. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros sería, hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros todos los días como Jesús, temprano, entrando en comunión con Dios en el campo? Jesús amanecía todas las mañanas en el campo, consagraba su vida y recibía los planes para ese día de su Padre. Jesús no cumplía sus planes, no hacía su voluntad, sino se sometía a su Padre. Y todo el día que hacía, predicaba, enseñaba y sanaba enfermos. Así estamos nosotros aquí en este mundo, dice. Pero para vivir así, necesitamos solamente recibir la vida de Cristo, la justicia de Cristo, para vivir en la vida de Cristo. Ya no vivir en nuestra vida carnal, en nuestra vida del yo, en nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no, eso no es vida cristiana. ¿Y cuál fue la obra de Cristo? Revelarnos al Padre a nosotros. ¿Cuál es nuestra obra hoy? Revelar a Cristo al mundo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? De hacer conocer a Dios, a un Dios de amor, que de gracia predica, de gracia enseña y de gracia sana enfermos, y de gracia cambia vidas, cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros necesitamos hacer la misma obra, revelar a Cristo al mundo. De gracia todos los días nosotros, sin esperar recompensa, ni sueldo, ni pago, todos los días debemos predicar las palabras que el Espíritu ponga en nuestra boca. Y todos los días debemos enseñar, conforme el Espíritu nos lleve a las personas que están de hambre para ser enseñado. Y también de gracia debemos atender a los enfermos, enseñarles el Evangelio y llevarlos a Cristo para que sean sanados. Así revelaremos a Cristo al mundo. El mundo nos dirá que somos realmente cristianos y que vivimos igual que Cristo y con el Espíritu de Cristo. Él me purificó. Él me purificó de la contaminación del pecado. Hay libertad para los hijos de Dios. Hay un amplio lugar para mis pies, para que mis pies pisen. Y podemos tener la totalidad del amor de Dios en nuestros corazones. Cristianismo o el Evangelio, aceptar el Evangelio, es tener la totalidad del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Quién es el amor? Dios es amor, Cristo es amor y el Espíritu Santo es amor. Por eso Romanos 5:5 que dice, el Espíritu Santo derrama, imparte el amor todos los días. Pero para que nos imparta, tiene que morar en nosotros el Espíritu Santo. Y podemos tener esa totalidad del amor de Dios en nuestros corazones para vivir la vida de Cristo. Cristo vino a mostrar el amor de Dios al mundo. Y nosotros podemos mostrar el amor de Cristo al mundo.
Materiales de Elena White 445. Sigamos comprobando las condiciones para vivir la vida cristiana, para la vida eterna. No hay tiempo ahora para colocarnos del lado de los transgresores de la ley de Dios, para ver con sus ojos, para oír con sus oídos y para entender con sus sentidos pervertidos. No hay tiempo para estar con los transgresores de la ley. Cristianismo es vivir sin transgredir la ley, porque Jesús dice murió para que el creyente deje de pecar. Libertad del pecado. Debemos insistir juntos. ¿Con quién? Con Cristo. Debemos convertirnos en una unidad con Cristo para ser santos en nuestra vida y puros en carácter. Entonces, empezar la vida cristiana unido a Cristo. Unido a Cristo, entonces, el cristiano es santo, dice en la vida presente, y puro en carácter, tiene el carácter de Cristo. Ese es el verdadero cristianismo en base a la justificación por la fe en relación con la ley. ¿Qué más sigue comprobando? Página 550, Materiales de Elena White de 1888. Basado en San Juan 17, 22, 23, que dice, Jesús dice, yo les di la gloria que me diste, para que sea uno, así como nosotros somos uno. San Juan 17, 22. ¿Quién es el que está cargando y necesita la unidad? ¿Quiénes son esos? ¿Dónde están ellos? Que Dios nos ayude para que podamos entender qué espíritu actúa y nos mueve. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y pueda movernos. ¿Quién es el que mueve al creyente? Le pone en acción el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se recibe en el corazón por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que recibe el Espíritu Santo recibió a Cristo, porque el Espíritu Santo es representante de Cristo. Y Cristo, que dice en San Juan 17, 22, yo les di mi gloria que me diste. Cristo, por medio de su Espíritu, va a impartir su gloria. ¿Y qué es la gloria? Moisés en una oportunidad le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero verte, quiero conocerte, cómo eres, cómo es tu carácter, tu personalidad. Y a Moisés Dios le permitió verle de espaldas. Y Moisés, cuando vio a Dios por el ojo de la fe, porque no se puede ver a Dios con ojos físicos pecaminosos, necesita los ojos de la fe. Y cuando Moisés vio a Dios, ¿qué dijo? Dios grande, poderoso, misericordioso, amoroso, clemente, un carácter de amor es Dios. Esa es la gloria de Dios. Entonces, si nosotros reemplazamos al texto bíblico de San Juan 17, 22, ¿cómo sería? Jesús diría, yo les di mi carácter que mi Padre me dio, para que con ese carácter mío sean uno,
así como nosotros somos uno con Dios, así diría Jesús. Y en el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos. Si el creyente se une con Cristo por medio del nuevo nacimiento, llega a ser perfectamente unido con Cristo. Y nuestro provecho no está en ver cuán lejos ellos pueden permanecer y tener otra mente y sus propias ideas y acariciar sus propias ideas. Cristianismo, dice, no es permanecer lejos de Cristo, no es tener a Cristo, al Espíritu Santo afuera de nosotros. Es cierto que Cristo, el Espíritu, obran en favor de los pecadores, en el llamamiento, en la búsqueda, en la súplica, en el llamado. Eso no es cristianismo, eso es llamamiento, atracción. Porque si uno permanece, dice, lejos de Cristo, del Espíritu, y vive la vida cristiana en mente carnal, terrenal, dice, con sus propias ideas, con sus propios planes, eso no es cristianismo. No, dice, es porque ellos pueden ser hechos perfectos en uno, y ellos quieren ser hechos uno, y están tratando de ser uno, y están tratando de llegar a formar una unidad con Cristo. El que se conecta, el que se une a Cristo, es hecho perfecto en Cristo. No estamos hablando de perfección humana o carnal, o también se llama carne santa. No estamos predicando de que el ser humano carnal va a ser santo, va a ser perfecto, no. El Evangelio genuino, verdadero, dice que el ser humano carnal, el hombre viejo, debe morir, debe ser desechado, porque no vale, está malogrado por el pecado, por la lepra del pecado. Así como un motor malogrado, una máquina malogrado, un celular malogrado sin remedio, ¿qué hay que hacer? Hay que desecharlo y comprarse nuevo. Así es la vida cristiana. El que se une a Cristo, Cristo es creador. Va a crear una vida nueva y nos va a dar una vida nueva, por gracia, como un milagro. De eso estamos hablando. Solo así el creyente puede tener vida eterna y puede entrar al cielo. Solo en santidad, en justicia, en perfección, puede predicar el Evangelio y vivir la vida cristiana y ser feliz y tener paz y enfrentar la crisis que cada día está avanzando en este mundo. Ahora vamos a leer en la página 567 de Materiales de Elena White. Dice: me causa mucha tristeza y angustia saber que hay aquellos que tienen el corazón lleno de preconcepto todavía. Están atentos a cada palabra que pueden captar. Ahí está. Entonces ellos son perfectos. ¿Quién dice que ellos son perfectos? ¿Quién reivindica eso? Reivindicamos que Dios nos concede luz en este tiempo, es cierto, y ahora debemos recibir la verdad de Dios, recibida como siendo de origen divino. Si recibimos la verdad en el corazón, como hemos leído en los párrafos anteriores, podemos ser santos en Cristo. Y podemos ser perfectos, dice. ¿Y quién dice que somos perfectos? Cristo es el que dice, porque Él nos imparte la perfección. Pero hay muchos, dice,
que la mensajera del Señor vio con mucha tristeza y angustia, que andan con corazón lleno de preconcepto y que están atentos para captar cualquier palabra humana, las cosas de este mundo. Pero los perfectos centrarán su fe, su mirada en Cristo. Por eso dice, contemplando a Cristo como a cara descubierta. 2 Corintios 3:18. Somos, dice, transformados, dice, de gloria en gloria, de carácter en carácter. Y vamos a leer un último párrafo, Materiales de Elena White de 1888, página 731. El cambio de la tierra al cielo no alterará el carácter de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo resulta del carácter formado en esta vida según la imagen de Cristo. Los santos en el cielo primero habrán sido santos en la tierra. Así que cristianismo es vivir una vida santa, una vida perfecta, una vida pura, una vida recta, una vida totalmente consagrado al servicio de Cristo, servir al prójimo por el amor que ha de impulsarlo, constreñirle para vivir, para beneficiar a los demás. Cristianismo es vivir la vida de Cristo. A eso se llama tener la justicia de Cristo en nosotros. Esas son las condiciones del plan de salvación. En el plan de salvación encontramos, en aquel libro Camino a Cristo está allí. Allí dice que la condición para la vida eterna es la misma, no cambia. Dios nunca cambia. Es perfección, santidad. La Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y el apóstol Pedro dice, sed santos porque soy santo, así como el que os ha llamado es santo. Dios llama para ser santos. El que acepta el llamamiento y entrega su vida, todo lo que es y todo lo que tiene, recibirá una vida santa, una nueva vida. No se confundan, hermanos y hermanas. No estamos diciendo que el hombre pecador se vuelve santo, o va a cambiar, va a mejorar y ser santo. No, de ninguna manera. Vida cristiana es recibir una vida nueva. Por eso 2 Corintios 5:17 que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura perfecto, santo, justo, nace engendrado por el Espíritu Santo. A eso se llama justificación por la fe, perdón y cambio de vida. Entonces, sigamos ahora leyendo en la página 84 de Materiales de Elena White. Queremos estar en esa posición donde tengamos un perfecto carácter cristiano y que representemos a Jesucristo al mundo. ¿Cómo podemos representar a Jesucristo al mundo? Con un carácter perfecto en la vida cristiana. En vano hoy en día, un creyente imperfecto está tratando de representar a Cristo al mundo, tratando de predicar la teoría, la letra de la Biblia, la teoría, la letra de los 3 mensajes angélicos. En vano. Está haciendo quedar mal a Dios. Está representando mal a Dios. Así como en el tiempo que Jesús vino a este mundo,
Satanás había representado mal a Dios en el judaísmo, en una religión legal. ¿Cómo Satanás lo había presentado? A un Dios exigente, a un Dios malo, a un Dios policía, a un Dios juez, a un Dios exigente que impone leyes, que pide cumplimiento, que pide mandatos, órdenes. Pero Jesús vino y representó a un Dios de amor. Dios no pide nada al pecador. Lo único que Dios pide al pecador es que acepte el Evangelio, que acepte su ley para que le muestre su vida pecaminosa y que se deje llevar, conducir con la ley a Cristo. Ese es el objetivo de la ley, de la palabra de Dios, de llevarlo a Cristo tal como es. Y va a recibir una vida perfecta de Cristo. Va a nacer con el carácter de Cristo, carácter perfecto. Cristo fue enviado como nuestro padrón, como nuestra ley a este mundo, dice, la ley real. Y no mostraremos que tenemos todo su amor y cariño, todos sus encantos, y el amor de Jesucristo tomará posesión de nuestros caracteres y de nuestras vidas, y nuestra conversación será santa, y habitaremos en las cosas celestiales. Necesitamos entonces a Cristo en el corazón. Cristo es amor. Cristo tomará posesión, dice, de nuestros caracteres y nuestras vidas. ¿Y cómo será nuestra conversación? Palabras santas, pensamientos santos, deseos santos, corazón santo, donde habita Cristo el Santo. Y así podremos vivir, dice, una vida cristiana para representar a Dios, a Cristo correctamente al mundo. Pero hoy el cristianismo, el adventismo, el protestantismo, los evangélicos representamos mal a Cristo. Por eso el mundo, ¿qué dice? El mundo está cansado de escuchar, dice, a los que profesan cristianismo, porque no viven la vida de Cristo. No enseñan como Cristo, no predican como Cristo y no atienden a los enfermos como Cristo. Cristo recibía a todos los enfermos que se acercaban a Él con fe. Hay esperanza, dice. Aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy en día no podemos ver con nuestros ojos a los cristianos verdaderos santos, ni nosotros mismos no podemos vernos humanamente con nuestro ojo físico. Pero si Cristo vive en nosotros, haremos las obras de Cristo. Y todo hombre que posea esta verdad se purificará a sí mismo, así como Él es puro. El cristiano será puro, así como Cristo es puro, porque recibe la vida de Cristo. Materiales de Elena White de 1888, página 117. Dice así: aquellos que profesan estar unidos a Cristo debieran ser obreros juntamente con Dios. El pueblo de Dios tiene que advertir al mundo. Cristianismo entonces es estar unido a Cristo. Y el que se une a Cristo es un obrero juntamente con Dios. Y el pueblo de Dios tiene que advertir al mundo
y tiene que preparar un pueblo que permanezca en pie en el día de la ira de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo. Los miembros de la Iglesia de Cristo debieran reunir los rayos de luz divina de Jesús y reflejarlos a otros, dejando una huella hacia el cielo en el mundo. Tienen que ser como las vírgenes sabias, teniendo sus lámparas ordenadas y ardiendo, representando el carácter de Cristo al mundo. No debemos estar satisfechos con nada menos que esto. No tenemos que estar satisfechos con nuestra propia justicia, ni contentos sin los profundos movimientos del Espíritu de Dios en nosotros. Así que cristianismo es ser obrero. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si yo también, si yo no soy un obrero, ¿quién es un obrero? Un trabajador. Si yo no soy un trabajador nacido para trabajar para Cristo todos los días, entonces, si no soy así, no soy cristiano todavía. No tengo la justicia de Cristo, no tengo la vida de Cristo. Estoy solamente como Nicodemo, un maestro de la religión, sin el Espíritu de Dios. Un buen hombre, un buen cristiano profeso, pero sin nuevo nacimiento. De nada sirve, sin el amor de Dios en el corazón. Pero el pueblo de Dios siempre fue un pueblo de misioneros. Los miembros de su iglesia siempre reflejan la luz de Cristo. ¿Cómo son los miembros de iglesia? Reflejan, dice, los rayos de el sol de justicia, reflejan el carácter de Cristo. O sea, el miembro de iglesia humanamente, carnalmente, no es santo, no es perfecto, no es justo, no brilla, no tiene luz, sino refleja. Es un instrumento nada más. Cristianismo es ser vírgenes sabias, prudentes, que iluminan al mundo. ¿Con qué? Dice, con el carácter de Cristo, carácter perfecto. No debemos estar satisfechos con menos que esto, ni estar satisfechos con nuestra propia justicia, con lo bueno que puede ser el hombre carnal. Todo ser humano carnal tiene algo de bueno, pero está contaminado con egoísmo. No vale para predicar el Evangelio. Materiales de Elena White, página 120. ¿Qué más podemos aprender en esta oportunidad acerca de la condición para ser cristiano, para vivir la vida de Cristo, para tener vida eterna? Dice, lo que necesitamos es la religión de la Biblia. Así como el apóstol Santiago dice, la verdadera religión. Porque si Cristo está habitando en nosotros y nosotros en Cristo, estaremos continuamente avanzando en la vida divina. El que habita en Cristo y Cristo vive en él, avanzará cada día en la vida cristiana, crecerá como un árbol bueno para producir buenos frutos. No está diciendo que el árbol malo debe crecer, o sea, el pecador debe mejorar, que el pecador debe aprender, que el pecador debe obedecer. Eso es evangelio pervertido, obras humanas, volver a la vida carnal. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, ¿qué les dice? Gálatas insensatos, ¿quién os engañó, fascinó, dice, para volver a la carne, habiendo empezado con la vida espiritual, y ahora volver
a obedecer, a vivir la religión en vida carnal. Si estamos conectados con la fuente de toda sabiduría y poder, no fallaremos en ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. El que está conectado a Cristo, la fuente de la sabiduría, seremos fuertes, dice. Imposible caer, así como el sabio Daniel nunca cayó. También José era sabio y no cayó. Si recibimos totalmente la verdad de origen celestial, no fallaremos en ser santificados por ella. La verdad, dice, nos va a santificar. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. No es la teoría de la verdad lo que santifica, la letra de la verdad lo que santifica. La teoría, la letra, lleva a Cristo nada más. En vano hoy en día el mundo religioso se ha detenido en la letra, en la palabra, queriendo cumplir, queriendo obedecer. Y es un fracaso total. Y cuando vengan las pruebas, no podemos quejarnos tal como lo hicieron los hijos de Israel y olvidarnos de la fuente de nuestra fortaleza. Un verdadero cristiano, vengan cuantos males vengan a este mundo y a nuestra vida, cuantas pruebas vengan, el cristiano no se queja, no se desespera, no tiene miedo a todas las cosas de este mundo, ni a los poderes de este mundo. Pero los incrédulos hijos de Israel se quejaban porque eran incrédulos. Tenemos que reunir los rayos divinos de gloria, no esconder nuestra luz, colocándola debajo de una fanega o debajo de la cama, sino que en un candelabro donde le dará luz a otros. Nosotros, dice, si somos cristianos verdaderos, con la justicia de Cristo, seremos como los candelabros en el santuario. ¿En el santuario los candelabros estaban escondidos? No. ¿Estaban escondidos en sus casas? No, estaban en el santuario. ¿Quién es el santuario? Es Cristo el santuario. Tenemos que morar en Cristo. Y si moramos en Cristo, seremos candelabros, nada más. ¿Y un candelabro para qué sirve? Si un candelabro, aún en el santuario, si no tiene aceite y no tiene fuego, de nada sirve. Así es un cristiano, un creyente, religioso, adventista, protestante, evangélico, católico. Si no tiene aceite y si no tiene fuego, de nada vale. ¿Y qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo que imparte el carácter de Cristo. ¿Y qué es el fuego? El fuego es el amor de Dios que va a arder en el carácter del cristiano. Así que el cristiano, humanamente, carnalmente, es un candelabro nada más. Son tubos o son recipientes nada más. Todo depende del aceite y del fuego. Por eso cristianismo es vivir lleno del Espíritu Santo con el carácter de Cristo y lleno del amor de Dios en el carácter, un carácter de amor. Es imposible que el que tenga un carácter de amor permanezca en una vida egoísta
buscándose la vida todos los días honradamente, como dicen los pecadores. Y es imposible que los ricos se queden cuidando sus riquezas, administrando sus empresas. Y es imposible que los sabios dediquen su sabiduría, su talento al mundo. Sigamos aprendiendo. Página 131, materiales de Elena White. ¿Para qué estamos en este mundo entonces? Para representar a Cristo y para ser una bendición para nuestros prójimos. El cristiano tiene que ser una bendición para el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El doctor de la ley a Jesús le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contó una historia del buen samaritano. Para saber quién es nuestro prójimo, el doctor de la ley no sabía quién era su prójimo. Así hoy en día, el profeso cristiano, el mundo religioso, el adventismo, no sabe quién es su prójimo. Por eso, nunca dedica todo su tiempo, los 7 días, a auxiliar a su prójimo. No solo necesita dedicar 7 días al prójimo. Si tuviera más días la semana, sería necesario dedicarlo todos los días. Si el amor de Dios constriñe al verdadero cristiano. ¿Quién era el prójimo? El que había caído en el camino en manos de los ladrones y había sido herido, dejado fuera del camino y había sido despojado, asaltado de sus bienes. Vino el sacerdote, vino el levita, no tenían el Espíritu de Cristo, el amor de Dios, no tenían vida perfecta, vida santa, a pesar que trabajaban en el santuario santo, no se compadecieron. Pero vino el samaritano, el amor lo llevó a ayudar a su prójimo. Le ungió con aceite el Espíritu Santo. Tenía aceite el samaritano, o sea, tenía el Espíritu Santo morando en él. Tenía la luz, tenía el amor. Y lo llevó al albergue y pagó. De gracia le atendió, salvó un alma. Hoy en día, hermanos, el mundo está lleno de seres humanos heridos por Satanás, por el enemigo, heridos por los agentes de Satanás que son los poderes de este mundo, heridos por la mala alimentación, por la mala educación, heridos por las malas actividades, heridos por la ciudad contaminada. ¿Y quién va a ir a auxiliarlos? Necesitamos tener el carácter de Cristo. En vano los pastores líderes están diciendo a las iglesias: hermanos, hay que visitar orfanatorios, cárceles, hospitales. La pandemia y las restricciones cerraron las puertas y sin el poder de Cristo, sin amor, nada se puede hacer. Materiales de Elena White, página 919 y 920. Vamos a leer el último párrafo que dice: no es lo que los hombres finitos puedan hacer, sino lo que Dios puede hacer por medio de hombres finitos que son enseñables, humildes, altruistas y santificados. Dios no está diciendo a cualquier cristiano que no es santo, que no tiene amor, que no tiene justicia, le está diciendo: anda a visitar enfermos, anda a predicar, haz obra misionera, haz esto, haz aquello. No. Eso solo los líderes que no entienden imponen cargas, imponen mandatos y piden cosas que no van a poder hacer los creyentes pecaminosos en vida carnal.
Dios dice, no es lo que los hombres finitos pueden hacer lo que Dios pide, sino lo que Dios puede hacer por medio de hombres finitos que son enseñables, humildes, altruistas y santificados. Dios utiliza a los santos, santificados, humildes y están dispuestos a ser enseñados. No podemos colocar la menor confianza en la capacidad humana a menos que el poder divino coopere con lo humano. Dios nunca manda a trabajar con capacidad humana y confianza humana. Ellos revelarán dependencia de Dios. Los santos, los humildes, revelan la dependencia de Dios y darán pruebas de que hay una firme plataforma de principio sólido, incontaminado bajo sus pies. Esos hombres muestran que tienen la mente de Cristo. Los humildes, los altruistas, los santos tienen la mente de Cristo y solo Cristo puede actuar por medio de ellos para poder asistir al prójimo, a los necesitados caídos. Y él dijo, el carácter humano no puede ser digno de confianza, a menos que Cristo esté entrelazado en el carácter. Es sin valor, a menos que haya una transformación de carácter, no hay esperanza para el mundo. El ser humano con su carácter no tiene valor para predicar el Evangelio ni para asistir a los prójimos caídos. Página 926 y 927. Es totalmente imposible que el hombre se santifique, se purifique y se bendiga a sí mismo. Solamente Dios es nuestro ayudador. La gracia será comunicada a toda alma que sinceramente desee. Debemos alejar de nosotros el egoísmo y volvernos justos. El egoísmo debe ser renunciado. El corazón egoísta debe ser extirpado y debe ser implantado un corazón nuevo y así dice, nos volveremos justos. Una vida de justicia, el justo vivirá por la fe. Así que la condición no cambia. Justicia, santidad, perfección, pureza, consagración. Pero eso el hombre no tiene. Tenemos que recibir de Cristo por gracia y por fe. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio continuaremos. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios por sus palabras. Amén, así sea con el mensaje de hoy.